Marzo arrancó con todo políticamente con una presidenta, Cristina Kirchner, que marcó y con mucho detalle cuáles van a ser sus líneas de gestión en este 2009. Al hablar ante la Asamblea Legislativa, la presidenta de la Nación le pidió al Congreso que le dé los instrumentos necesarios para que haya una mayor intervención del Estado en la economía nacional en medio de una crisis severísima a nivel mundial que por supuesto ya llegó también al país. La presidenta Cristina Kirchner también fustigó muy duro a la oposición y sobre todo en el sector empresario volvió a cargar las tintas sobre el campo. Hay muchos cuestionamientos desde la Casa Rosada al hecho de que, dicen cerca de Cristina Kirchner, el campo está reteniendo parte de sus exportaciones sojeras. La ministra de la Producción, Débora Giorgi, dijo que son 9 millones de toneladas de soja que están retenidas. Desde el campo le contestaron con un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario que dice que no son más de 5,5 millones de toneladas, pero el trasfondo de todo es un durísimo enfrentamiento político. Un durísimo enfrentamiento político que marcó a fuego el 2008 y el arranque del gobierno de Cristina Kirchner. El campo se convirtió en el, entre comillas, enemigo político del kirchnerismo y bueno, en un año electoral como en este 2009 tallará y muy fuerte las protestas que pueda llegar adelante la dirigencia agropecuaria. Hoy en Asteriscos queremos ver cómo viene la situación económica. Hay muchísima preocupación. Se empezó a notar el principio de recesión en algunos sectores. Hay parates en la industria, también en la construcción. Por eso lo tenemos hoy aquí en estudios al economista Marcelo Lascano, un economista que no se calla nada, heterodoxo, dicen algunos. Queremos con él compartir cuál es su visión sobre este difícil momento que está atravesando la economía mundial, pero sobre todo, bueno, cómo puede afectar a la Argentina. Y además el tema de los matices diferenciadores que hubo entre la presidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Daniel Scioli. Cristina no habló del tema de la inseguridad en su discurso de más de una hora ante la Asamblea Legislativa. En cambio, Daniel Scioli puso como eje el tema de la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, un matiz diferenciador, pero además el gobernador habló del tema de generar empleo, pidió ayuda para ello. Bueno, todo ese análisis lo vamos a tener hoy aquí en Asteriscos. Ya venimos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. La Carta Deporte es el documento que permite que los cereales circulen por los caminos de nuestro país. Hasta hoy la pagaba el productor. Ahora es gratis. 200 millones de pesos de los que se hace cargo el Estado. Tramite su carta deporte segura y gratuita por internet o personalmente en las oficinas de la ONCA, en las delegaciones de la AFIP o en los municipios adheridos. La carta deporte es su autorización de flete. Carta deporte válida. Puede continuar, señor. Recuerde, ahora la carta deporte es segura y gratuita. Presidencia de la Nación. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior.
Credicop. El que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros. Y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bueno, la presidenta Cristina Kirchner habló ante la Asamblea Legislativa, marcó un poco las líneas de su gestión en un año que todos dicen va a ser el más difícil desde la crisis del 2001. Estamos con el economista Marcelo Lascano. Marcelo, bienvenido. Bueno, Cristina habló de varios temas, entre otros pidió mayores herramientas, mayores instrumentos para que el Estado tenga más poder en el manejo de la economía. Es un poco también la línea que está marcando de alguna manera Barack Obama en Estados Unidos, con mayor intervencionismo estatal, Marcelo. Pero bueno, queríamos tener un poco su visión, ¿no? Primero, sobre este discurso de la presidenta. Bueno, estos son siempre discursos de circunstancia. Difícilmente satisfagan a todos los espíritus que lo escuchan, lo leen, lo presencian. Yo diría que suelen tener dos partes, y en esto Cristina Fernández cumplió, es hacer un balance de lo realizado durante su gestión, y del otro lado la parte programática, matizado todo con acusaciones, críticas de los que no cumplen, de la codicia y todos estos defectos que últimamente andan caminando. Vemos lo que en este sentido es la versión clásica. Pero se notó mucha más preocupación por enjuiciar duramente al campo que por propiciar algunas medidas que serían saludables, que son demandadas por la sociedad, y no hubo algo que yo creo que está demandando la economía argentina, que es hay un comportamiento en los sindicatos, y no estoy en contra, yo fui dirigente gremial en un ámbito profesional del Estado, de modo que no estoy en contra. Lo hice sin licencia gremial, con mi tiempo libre propio. Pero me da la impresión de que no se está conversando en el nivel de la crisis. En todo el mundo, por ejemplo, hay rebajas de salarios, hay concesiones por parte de los asalariados, y acá nadie dice que hoy se habló de un techo, de un piso, perdón, del 25%. Quiere decir que la Argentina parecía que está en un rumbo. Bueno, esto no lo planteó la presidenta. Yo sé que es difícil enfrentarse, pero son cosas que hay que hacerlo. La presidenta la estamos ahí viendo cerca de Julio Cobos, un hombre que tuvo y mucho que ver con toda la cuestión del campo, Marcelo, pero la presidenta de alguna manera está focalizando en el sector agropecuario buena parte de los males de la economía argentina, parecería, porque le está diciendo, bueno, si la resolución 125 hubiese avanzado, hoy estarían en una mejor situación, pero por otra parte la presidenta no dice que en el momento en que se produce el litigio con el campo el año pasado, la soja cotizaba casi al doble de lo que cotiza hoy. Si el campo hubiese logrado vender esa soja, si hubiese tenido las condiciones para hacerlo, la cantidad de divisas que hubiesen entrado al país hubiesen sido otras, y me parece que la coyuntura del campo también sería una coyuntura mucho más favorable. No es verdad, pero yo lo que creo que acá ya hay un enfrentamiento, y no defiendo al campo, no tengo nada que ver ni profesionalmente ni emotivamente, pero hay una realidad. El viento de cola que se habla tanto favoreció al campo, pero favoreció el empleo en el campo, el cambio tecnológico en el campo, que pueblos como Las Parejas, que tenían 12.000 habitantes, pasaron a 15.000, que fue empleo calificado. La gente volvió a radicarse en sus pagos, los ingresos en divisas, el superávit fiscal. Todo esto tiene que ver con la producción agropecuaria. Segundo lugar, con esos ingresos del campo se financiaron, entre otras cosas, los subsidios al sector servicios, por eso digo, subsidios al sector industrial también, ¿no, Marcelo? Yo digo una cosa, al campo no le subsidia a nadie, está bien, tiene las ventajas comparativas y competitivas, pero hay una realidad. Cuando hablamos de la presidenta significó cuánto se había exportado en materia industrial, etcétera. Pero yo le querría recordar que el campo lo que exporta es neto, desglosando algún insumo importado, que puede ser tecnológico o algún complemento. Pero cuando exportamos un auto, la mitad es importado el contenido. Quiere decir que cuando uno exporta un dólar en auto, lo que neto que entra no es $1, es medio dólar. En cambio, cuando yo exporto $1 de soja es $1. En una palabra,
hay que terminar con la confrontación y hay que reconocer las realidades como son. Si el campo llega a frustrar 1 o 2 cosechas más, nosotros tenemos que volver a pedir prestado de vuelta. Y hay que ver quién nos presta, ¿no? Y hemos perdido un ciclo olímpico, el cual le sirvió a Brasil con las dificultades que hoy enfrenta para posicionarse como una potencia mundial. En 5 años, 6, porque Cardoso no lo había logrado, lo logra Lula. Marcelo, algunos especialistas están diciendo, bueno, la Argentina está un poco más a salvo de esta crisis internacional porque, bueno, no dependía de los organismos multilaterales, no se metió en el vaivén de las hipotecas basura, no tomó tanto crédito. Otros dicen, no, esta crisis va a arrasar con todo y también con la economía argentina. Incluso hubo una polémica en los últimos días por unas declaraciones del jefe de la CIA, que después se disculpó. ¿Usted cómo lo ve esto? ¿Cómo nos puede atacar la crisis? La Argentina, la crisis nos está afectando en un mundo globalizado, más financiera y culturalmente que comercialmente, pero globalizado al fin. En la medida que los demás dejen de comprar, en la medida que Europa Oriental se está cayendo en pedazos, en la medida que la Europa, los más fuertes, los originarios 6 o 7 del mercado común europeo entonces, tienen serias debilidades, donde España tiene una tasa de desempleo del 13%, es en la medida que van a dejar de comprar y en la medida que dejen de comprar y la Argentina no encuentre otros que los reemplacen a los que dejan de comprar, tendremos problemas. Pero esto no es para alarmar, esto es para que vuelva la sensatez, que a nosotros nos va a golpear. Por eso digo, muchachos de los gremios, muchachos profesionales, contribuyentes, cumplan con su deber, porque este es un barco complicado que no zafa ni Estados Unidos, aunque puede emerger mejor que los demás. ¿Estamos en una situación previa a una recesión o ya estamos ingresando en una recesión? A mí me parece que estamos ingresando, pero esto no es una mala palabra, ni tiene que asustarse nadie, ni ofenderse el gobierno. Cuando ya empiezan a adelantarse, a suspenderse horas extras, cuando empiezan a adelantarse vacaciones, cuando ya hay un turno que se suprime, cuando ya estamos viendo lo que ha pasado en materia gastronómica. Según números, se han cerrado como 300 restaurantes en Buenos Aires. Han concurrido, no sé si 20, 30, 40.000 personas menos a los cines, comparado con estacionalidad, en función de lo que ha sido un periodo anterior de comparación. Quiere decir que está funcionando un bajón en el nivel. Y no hay que ofenderse. Ahora, esto rebota para el que exporta en la oferta de divisas, para el contribuyente en menores impuestos que va a pagar y para el fisco menos recaudación. Marcelo, la última. El dólar empezó a moverse, ya está orillando los 3 pesos con 60. ¿Esto para la economía qué representa? Bueno, las condiciones actuales, precisamente próximas a una desaceleración, a una recesión, no entraña peligro inflacionario, por lo menos del viejo estilo. Pero sí significa un estímulo relativo, si el mundo no compra, para los industriales, que la verdad sea dicha, pocas veces en la historia les alcanza el dólar. Hay industriales que quieren un dólar a 4 pesos. Está bien, bueno, pero que hagan ajuste de costos. Yo conozco la industria, tuve 10 años asesor en la UIA. Es decir, que no conviene que se dispare mucho más. Yo creo que no conviene que se dispare por las expectativas, por el atesoramiento, porque tenga que salir Martín Redrado a desprenderse de divisas. Es un tema muy delicado que hay que manejarlo con un poco de arte más que de ciencia. Marcelo Lascano, gracias. A ustedes. Bueno, ahí estaba todo el análisis económico de Marcelo Lascano. Vamos a una pausa y ya seguimos. Nuestras puertas están abiertas para quienes buscan abrirse al mundo. PICE, el banco público que acompaña su proyecto exportador. PICE, Banco de Inversión y Comercio Exterior. El que estuvo junto a la pequeña y mediana empresa en los mejores periodos y en los más duros, y que va a estar siempre. Banco Credicop Cooperativo.
La Banca Solidaria. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Bueno, habló Cristina Kirchner, al día siguiente habló el hombre que está ahí en pantalla, el gobernador bonaerense Daniel Scioli, Gabriela, y hubo matices diferenciadores con el Poder Ejecutivo, ¿no? Y es que Scioli sigue jugando a ese juego de las diferencias por el cual se acerca y se aleja del matrimonio Kirchner por periodos. En este momento no es precisamente pegarse a Cristina Kirchner y a la figura de Néstor Kirchner lo que puede ser más taquillero para un dirigente del justicialismo que quiera proyectarse. Y por eso en su discurso ante la Asamblea Legislativa bonaerense ayer lunes marcó por lo menos 3 diferencias. Una, habló sobre el tema seguridad, que Cristina obvió olímpicamente en su discurso del domingo. El otro tema que planteó es un diálogo con los docentes. ¿Te acordás que Cristina había marcado un punto de confrontación? Dijo, en realidad lo utilizó más como para chicanear a Macri respecto de que no le aumentaba a los docentes, pero a la vez apoyaba que se bajaran las retenciones a la gente del campo, como si en otras provincias que también están gobernadas por el justicialismo no hubiera este mismo tipo de inconvenientes. El tercer punto sobre el cual también marcó diferencias fue precisamente en el tema del campo. Digo, Scioli no solamente mostró una postura más dialoguista, dijo que hay que conversar, consensuar, dejar de lado las confrontaciones, sino que es un ministro que no es a lo mejor tan conocido, Monzó, su ministro de Asuntos Agrarios, lo que planteó es que hay que empezar a discutir las retenciones. Es una postura que ya viene planteando hace 2 o 3 semanas, previa a la reunión de la ministra de Producción, Débora Giorgi, con el campo, porque la provincia de Buenos Aires están muy preocupados por la situación del trigo. Acá siempre marcamos en el programa, ya desde el inicio casi de la gestión de Cristina, que mientras todas las encuestas dicen que para la sociedad la inseguridad es el primero o segundo tema siempre de preocupación, la presidenta del tema casi no habla o no habla directamente. Tiene un ministro de seguridad, es un hombre que ha tenido 1000 batallas, Aníbal Fernández. Y que conoce bien la provincia de Buenos Aires. Que conoce bien la provincia y conoce bien también a las fuerzas policiales. Pero el gobierno nacional parece aprovecharse de esta situación de que las provincias y la capital federal deben atender un poco la situación de inseguridad para decir, bueno, arréglense, nosotros de este tema hablamos lo menos posible. Pero es un tema que a la sociedad le importa y mucho, ¿no? Es que la lógica y por la estructura de los sistemas de seguridad, excepto en la ciudad de Buenos Aires, donde el Poder Ejecutivo controla las fuerzas a través de la Policía Federal, son policías provinciales. Lo que nunca ha planteado este gobierno, y creo que en ninguno de los últimos gobiernos democráticos, son líneas rectoras en cuanto a políticas de seguridad para equiparar, igualar y evitar que haya este tipo de situaciones en las cuales la inseguridad es colocada en primer plano cuando la Argentina necesita avanzar en tantos otros puntos de desarrollo que no puede hacerlos porque aparecen situaciones vinculadas con el delito, con la inseguridad, con el desempleo, con la marginalidad y sobre todo con la exclusión. Creo que es un debate de seguridad y un debate social, socioeconómico, tal vez para abordarlo más integralmente. Bueno, ahí estaba entonces el tema. Indudablemente Scioli tiene otra forma de enfrentar la política. Habrá que ver cómo se resuelve en octubre próximo, cuando haya elecciones legislativas, cómo se va a posicionar Scioli como gobernador bonaerense y qué va a hacer el kirchnerismo, sobre todo la Casa Rosada, sobre esta cuestión clave de la inseguridad. Ya venimos. Y hay mucho movimiento político, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El conurbano es una de las bases de sustentación del gobierno de Cristina Kirchner y estamos con un dirigente muy importante de la provincia de Buenos Aires, el diputado bonaerense Fernando Chino Navarro. Así lo llaman todos, ¿no? Fernando, bienvenido. Sí. Me conocen más como Chino que como Fernando. Y es así, con lo que dice la oposición, hay una diáspora del kirchnerismo, hay dirigentes kirchneristas que se están pasando a lo que se llaman ahora el peronismo disidente. ¿Es tan fuerte en la provincia de Buenos Aires o no? No, lo que es indudable es que hay una crisis en esta transición que
que comienza con el derrumbe del 2001, que comienza a tener determinada formalidad y fuerza institucional a partir de la llegada de Néstor Kirchner en el 2003, 25 de mayo, y que hoy, en el marco de una crisis internacional muy grave y también de coletazos en el plano nacional, se comienza a observar una crisis política que obviamente el oficialismo la está soportando, como la soporta toda la política en general. El déficit es que no hay partidos políticos, hay personalidades, hay figuras. Usted cuando ve el acuerdo de Narváez, Macri, Solá, no es un acuerdo de fuerzas políticas, es un acuerdo de personas con determinado consenso, con determinado sustento social. Lo mismo pasa en la centroizquierda formal, aunque su discurso es más de derecha, que es el de Carrió, en la Unión Cívica Radical, Cobos, todo eso hace de que estemos en una crisis, en una transición. El oficialismo no es excepción, hay reacomodamientos, hay dirigentes que estaban en el kirchnerismo por un problema de oferta electoral, pero que nunca estuvieron cómodos, y hoy se ve con claridad quién es quién y dónde están. Bueno, Fernando, pero en el peronismo siempre el tema de la lealtad fue una cuestión central y no cae muy bien, por supuesto, en la Casa Rosada que mientras la economía anduvo bien, el país creció durante a lo largo de 5 años, muchos dirigentes estuvieron al lado del gobierno y ahora que empiezan los problemas, bueno, se empiezan a formar bloques aparte. Pero ni siquiera es un problema ni de lealtad ni de problemas económicos. Algunos dirigentes es un tema de aspiraciones personales que son legítimas, pero cuando esa aspiración legítima está por encima de un proyecto colectivo, me parece que eso distorsiona la política. Le doy un caso claro de una persona que yo respeto y aprecio mucho, Felipe Solá. El discurso de Felipe Solá uno puede compartirlo, acordar ciertas cuestiones, hasta críticas que le hace al gobierno, al oficialismo, pero cuando se junta con Mauricio Macri todo lo que dice pierde sentido, es un contrasentido absoluto, es una contradicción andante. Entonces ahí no hay un problema ni económico, ni un problema, es un problema que Felipe no encontraba su lugar en el oficialismo y sus ganas de ser, en términos estrictamente personales, lo lleva a una aventura. ¿Cómo evalúa el discurso en la Asamblea Legislativa, en la que usted seguramente participó, del gobernador Scioli? ¿Qué evaluación hace? Es un discurso muy responsable, una convocatoria al diálogo, reafirmar cuestiones centrales como la seguridad, donde no se va a ceder, no se va a bajar los brazos en combatir la cuestión del narcotráfico, la cuestión de la delincuencia, separando los actores, los buenos policías de los malos policías, y también entendiendo que la crisis es estructural, que no es un problema, la seguridad no es un problema estricto de la policía, tiene que ver la política, la justicia, la sociedad en su conjunto. Me parece interesante la convocatoria al diálogo a los docentes, es decir, continuar discutiendo en las paritarias, pero con clases. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que mientras en el mundo, que se derrumba, todos los días leemos en los diarios despedidos, suspensiones. En Argentina, aún en un debate álgido, a mí me gustaría que hubiera clases y que se discutiera paritarias con clases, pero se está discutiendo salario, no se está discutiendo despidos, no se está discutiendo baja de salarios como ocurría en otras épocas en este país. Fernando, usted es un hombre de Lomas de Zamora, uno de los partidos más populosos del conurbano, y justamente desde Lomas de Zamora, Osvaldo Mercury un poco encabeza esta decisión de una decena de legisladores bonaerenses de formar su propio bloque, y bueno, ahora probablemente empiecen a poner alguna palo en la rueda a las políticas de Daniel Scioli. ¿Esto usted cómo lo evalúa? En el caso de Mercury, coherente. Mercury en el 2003 apoyó a Menem públicamente, cuando el peronismo de la provincia había decidido acompañar a Kirchner, se hizo kirchnerista por oportunismo, y hoy que ve que su destino personal en el kirchnerismo, en el peronismo bonaerense, está muy acotado, dispara hacia adelante. Felipe Solá decía, me lo ha dicho a mí, años atrás, que él fue rehén de la corporación del dualdismo en la Cámara de Diputados. Uno de los responsables que decía Felipe Solá era Osvaldo Mercury. Bueno, y ahora llama la atención... Hoy están juntos, por eso me parece que es un tema de oportunismo. Fernando, llama la atención que, la candidatura de Solá, uno de los padres de esa candidatura es Eduardo Duhalde, ¿no? Bueno, los vaivenes de la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso es parte de la historia. Me parece que ni Duhalde, ni Mercury... De todas maneras... Tiene que ver con lo que viene. Quizás tampoco nosotros, pero lo que está claro que quienes son los responsables de la mayor crisis política de este país en el 2001, dejar una provincia arrasada, fundida, Eduardo Duhalde gobernador, Mercury, eterno diputado y presidente de la Cámara de Diputados,
más allá que hoy tengan un título, son parte del pasado. Fernando, la última, ¿hay convencimiento de que el conurbano bonaerense va a rendir como espera la Casa Rosada en esta legislativa de octubre? Yo creo que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires muy bien, en el Gran Buenos Aires, y también vamos a ganar en muchos lugares del interior. Hay lugares que históricamente el peronismo no ganó nunca. En el 73 perdimos con el socialismo Mar del Plata, digamos, en el pleno auge peronista. Pero hay confianza para estas legislativas. Y se va a ganar porque la gente puede estar más enojada, cometemos errores, es cierto que merecemos ser criticados en muchos aspectos, pero en una etapa de semejante crisis, la gente sabe a quién tiene que confiar el timón del barco. Fernando Chino Navarro, gracias por su presencia en Asterisco. Gracias a usted. Bueno, nos vamos. Ahí estaba toda la política bonaerense, un distrito que va a ser clave en esta legislativa. Nos reencontramos el martes próximo, 0:30, como siempre, aquí en Canal Metro.